Bienvenidos. En esta oportunidad se destacarán dos importantes sucesos, los cuales son el libre cambio y la Primera Guerra Mundial. Libre cambio o librecambismo es un enfoque económico que trata del comercio entre países sin que exista limitaciones entre ellos, con tal de obtener eficiencia en la asignación de recursos a escala global, gracias a la división del trabajo y especialización. Entre las limitaciones que podemos encontrar dentro de los mercados están los aranceles y las cuotas como las más habituales. El librecambismo aboga por la competencia existente entre las diferentes economías de los países, permitiendo que exista además un importante flujo de bienes entre ellos. No obstante, es importante distinguir este concepto del capitalismo. Con el capitalismo estamos ante un sistema económico y social de mercado libre en el que la oferta y la demanda determinan el precio. El capitalismo trata de un sistema que va hasta las raíces sociales, mientras que el libre cambio era un enfoque económico. Entre las ventajas más relevantes destacamos las diferentes alternativas para consumidores y productores que se ven aumentadas por el libre cambio. Por el lado de los productores, al aumentar la demanda de estos, la producción podrá aprovechar economías de escala, reduciendo de este modo los precios y aumentando en eficiencia y productividad. Por el lado de los consumidores, la división del trabajo y especialización internacional permite que se cumplan mejor las demandas de precio y calidad que se le exigen a los nuevos productos que se puedan tener. Las desventajas podemos encontrar que existen productores pequeños o locales cuyas ganancias se ven amenazadas debido a la competencia global, cayendo de este modo negocios nacionales a costa de los internacionales. Al ocurrir este tipo de situaciones, pueden existir enfrentamientos sociales frente a estas medidas, afectando el concepto de librecambismo entre las empresas y dificultando la posibilidad de implementar este tipo de medidas. Otra desventaja la podemos tener de índole política, haciendo que la apertura al mercado provoque que ciertos sectores estratégicos en la economía dejen de ser viables. Tras la Guerra Franco-Prusiana terminada en 1871 y hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, hubo en Europa un tiempo de paz y prosperidad en la que los países comenzaban a desarrollarse industrial y militarmente en la denominada paz armada. Surgieron armas nuevas en el seno de una carrera armamentista y una amplia red de alianzas. Durante esos 50 años de paz se gestaron las causas que propiciaron el inicio de la Primera Guerra Mundial. España y Gran Bretaña habían sido los principales actores de la colonización de América, Asia y África durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Sin embargo, en el siglo XVIII, España había perdido la gran mayoría de sus territorios en ultramar y Gran Bretaña había perdido Estados Unidos tras la Guerra de Independencia. La fuerte competencia por la búsqueda de nuevos mercados y materias primas ya había provocado tensiones y enfrentamientos por la pretensión alemana de extender su imperio colonial, la cual chocaba con el reparto diseñado por sus rivales. Gran Bretaña y Francia tenían numerosas posesiones en todo el mundo, e incluso algunas naciones pequeñas o pobres como Bélgica y Portugal dominaban zonas más extensas que sus propios estados. Los imperios centrales, en cambio, habían llegado tarde al reparto colonial. El imperio austrohúngaro carecía de colonias y Alemania únicamente había conseguido, después de muchas tensiones, 4 territorios africanos sin riquezas ni demasiadas posibilidades económicas, en los cuales eran Togo, Camerún, el desierto de Namibia y la actual Tanzania.
Este componente económico hizo que, al estallar el conflicto, las organizaciones obreras denunciasen la situación como una guerra de intereses propia del capitalismo y rechazasen la participación en la contienda bélica. Estaba de igual forma la fuerte carrera armamentista en la que las principales potencias, destacando Alemania y Reino Unido, competían por desarrollar su industria bélica y por obtener el dominio del comercio internacional. Se comenzaron a aliar entre los países. Por la Triple Alianza, que se conformaba por el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán e Italia, aunque esta última no participaría en la guerra a favor de las potencias, sino apoyaría más tarde al bando enemigo. Estaba conformada por Francia, Inglaterra y Rusia, a los que se unieron en otros Bélgica, Italia, Portugal, Grecia, Serbia, Rumania y Japón. La Primera Guerra Mundial dejó severas consecuencias, de las cuales abarcaremos 4, iniciando con las consecuencias territoriales. Las antiguas colonias de Alemania y el Imperio Turco pasan a estar controladas tras el final de la guerra por las naciones vencedoras, Reino Unido y Francia principalmente. Francia recupera Alsacia y Lorena y se anexiona la parte alemana del Rin, el centro industrial del Imperio Alemán. El Imperio Austrohúngaro se separó. En octubre de 1918 se constituyó el nuevo Estado de Checoslovaquia. Los pueblos esclavos del sur formaron, junto con los serbios, el Reino de Serbia, y Hungría se independizó. El Imperio Otomano también sufrió un importante desmembramiento, siempre a favor de las naciones vencedoras. Ya en 1916, antes de acabar la guerra, Francia, Inglaterra y Rusia firmaron un acuerdo por el cual se dividiría el Imperio Otomano en áreas de influencia. Las consecuencias demográficas o sociales. En total, 18 millones de personas perdieron la vida a lo largo de los 4 años que duró la contienda. Las consecuencias económicas. El patrón oro deja de existir a partir de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el esfuerzo económico realizado por los países beliggerantes se tradujo en épocas de depresión y hambruna por la población europea. Además, numerosos poblados y ciudades quedaron arrasados tras la guerra. Se cuenta a un total de 300.000 casas destruidas, además de puentes, carreteras, puertos y demás infraestructura, dejando consigo un golpe económico. La economía de los países europeos estaba en decadencia debido a las enormes deudas que habían contraído con los países neutrales que se habían convertido en proveedores de suministros. España, pero sobre todo Estados Unidos, se aprovecharon de esta situación para dejar al Reino Unido, Francia e Italia enormemente endeudados. Con la devastación demográfica y económica ocasionada por la Primera Guerra Mundial, se inició el declive de la Europa occidental en favor de nuevas potencias emergentes, los Estados Unidos, Japón y la URSS. La magnitud de la Gran Guerra fue tal que todos los aspectos de la economía mundial se trastocaron. La constatación de que la contienda iba a ser muy larga, al fracasar los planes iniciales de la guerra de movimientos, hizo que los gobiernos europeos fueran conscientes de que la economía debía ponerse al servicio de la causa militar y que, por lo tanto, se hacía necesario introducir profundos cambios en las relaciones de producción. La guerra impuso que el Estado interviniese en la economía. La guerra trajo otras consecuencias económicas. Los precios aumentaron y, a pesar de que también lo hicieron los salarios, el poder adquisitivo de los países contendientes disminuyó considerablemente, mientras el mercado negro se extendía. La destrucción de muchas infraestructuras productivas y la necesidad de más productos y materias primas hicieron que las compras al extranjero se dispararan de tal forma que superaron, en muchos casos, las posibilidades de pago. Eso provocó que se multiplicasen los empréstitos y se disparase la deuda pública. Relación entre el libre cambio y la Primera Guerra Mundial. El periodo que transcurre desde la Gran Depresión de 1873 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 supone en el ámbito de la economía una paradoja, ya que por un lado parecía que el liberalismo económico había triunfado, la realidad de la política económica practicada se alejaba a lo que Adam Smith había formulado en su momento.
Además, mencionar que Inglaterra había sido la patria del liberalismo económico. Esa era su política económica básica que había sido adoptada con modificaciones por otros estados que se encargaron de crear condiciones legales para su implantación, en el cual su empiezo fue en el siglo XIX, donde la política económica de origen británico se basaba, por lo tanto, en libertades y una misión nueva para el Estado. Una vez terminó la Primera Guerra Mundial y a raíz de la pérdida del poder como resultado de la Gran Guerra, Gran Bretaña dejó de ser el centro del comercio mundial. La crisis económica mundial desatada por la depresión de 1929, la llamada Gran Depresión, aceleró la caída del sistema comercial, por lo cual muchos países comenzaron a aplicar las políticas de proteccionismo, como por ejemplo el aumento de los aranceles aduaneros y la imposición de obstáculos a las importaciones. Inglaterra abandona el patrón oro en 1931 y aprueba la Ley de Derechos de Importación en 1932. Este acontecimiento no solo acabó con la época de libre comercio, sino que también se presenció en una caída importante en el intercambio de manufacturas. En 1934, Estados Unidos ratificó la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos e inició una política comercial de negociaciones de acuerdos bilaterales que se basa en el principio de reciprocidad. De esta forma, el libre cambio se sustituyó por el bilateralismo y este predominó hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace Estados Unidos y la Unión Soviética como bloques ideológicos e influyentes. A partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, se deja ver un mundo paralizado por los efectos de la misma, una sociedad internacional trastornada como nunca antes vista y Estados Unidos para reparar los daños provocados. Es en ese momento donde la sociedad internacional da un giro a sus relaciones y la puesta en escena de cada una de las actividades diplomáticas, a fin de establecer una paz duradera, siendo un primer paso la conformación de la SDN, una unificación que deja expuesta una globalización cada vez más profunda en el intento de la unificación internacional. A pesar de ser la globalización un fenómeno ya previamente practicado, es en ese preciso momento en el que se manifiesta como un fenómeno esencial en la sociedad internacional. Esto marcará el inicio de una vida transculturizada.